Hola, ¿qué tal? Esto ya es Identivarias, es el último casi de octubre. Estamos a 30 de octubre del 2023. Yo soy Paul y bueno, estoy muy feliz por nuestra charla de hoy, nuestras invitadas. Aquí en Identivarias pues siempre estamos haciendo toda la búsqueda de que pongamos todas las voces del acrónimo LGBTIQANB, pero casi siempre la I es la que nos hace falta tener un poquito más de testimonio, entonces por eso hoy estamos con el gustazo de poder platicar con Brújula Intersexual, pero bueno, antes de que entremos ya en materia, les platico que Identivarias está todos los lunes a las 7 de la noche por el Facebook de Musas de Metal, grupo de mujeres gay, pero también estamos en Violeta Radio, la radio feminista comunitaria, en el Facebook, pero los jueves nos pueden escuchar en el 106.1 FM a las 12 del día. Ahí es un formato un poco diferente para que no se pierdan todos los programas de Identitarias. También nos pueden buscar en Spotify. Ahí hay algunas de los programas con calmita y los subimos todos, pero se pueden ir dando un recorrido de varios de los programas. Y pues también, como siempre, hoy está aquí Judith. ¿Cómo estás, Judith? Hola, hola Paul, bien, 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 aquí contenta con Frencito y quiero hacer dos comentarios antes de que comencemos estas entrevistas tan interesantes que vamos a tener el día de hoy. Una, saludos a Paquito y a Bere, que bueno, a ver si Bere nos escucha desde donde está. Que gracias por su ayuda en esto de Spotify y tratar de que Identivaria se difunda de distintas maneras. Y la segunda, que el sábado tuvimos un evento y varias de las personas que nos miran a través de esta pantalla fueron a saludarme y muchas gracias, les mando un abrazo y les mando saludos. Así que bueno, y bienvenidas a Ana, Elizabeth y Frida. Muchas gracias por estar aquí. Uy, pues sí, estuvimos en un Halo Queer y eso con mucha población trans y las familias en el evento que estás mencionando y pues fue una convivencia muy bonita, así que pues ojalá tengamos más actividades de este tipo y pues ya estamos casi, ya es noviembre, entonces quien esté poniendo sus ofrendas o ya las puso, ya se tardó, porque ya deberían estar colocadas. Y acá, pues, en México, mucha gente celebra el Día de Muertos, entonces estamos cerca en esos festejos. Pero hoy vamos a hablar de lo que ha sido el activismo de las compañeras de Brújula Intersexual, las y les, porque ahorita no están todas, están algunas, y a mí me da mucho gusto darles la bienvenida. Entonces, a ver, vamos a empezar que nos digan ustedes cómo se describen, como cualquiera que es invitada en este programa. Entonces empezamos con Odette Elizabeth Huerta. Bienvenida. Gracias, muy buenas noches a todos, a todas, a todes, a la audiencia. Bueno, mi nombre es Odette Elizabeth Huerta, me pueden llamar cualquiera de los dos nombres. ¿Cómo me identifico? Es algo complicado, pero bueno, yo me identifico como una mujer intersex trans. ¿Por qué trans? Por el simple hecho de que hice como que la transición, bueno, pues ahorita mi identidad de género es contraria a la que me asignaron de cuando yo nací. Nada más así, de ahí viene lo de trans. Me gustan las mujeres. Actualmente trabajo como analista de datos y también participo como activista. Como yo diría, más como de campo. Y pues, Lista de campo, cómo es eso? je, como pues varias compañeras, pues hay muchas que su trinchera es el activismo en la academia, otras en áreas artísticas. Yo soy más de hablarle a la gente común, por ejemplo, pues trabajadores o papás, en, como que sería hacia el pueblo, ¿no? Y busco que el lenguaje sea más digerible para las, bueno, para todas las personas, ¿no? Y pues eso sería todo.
Muchas gracias, Odette, y bienvenida. Bueno, igual si hay algún pronombre que no esté escrito, pues también nos los pueden ir comentando. Seguiría yo con Hanna. ¿Cómo estás, Hanna? Hola Paul, hola Judith, buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí en Identivarias otra vez. Es apenas la segunda vez que estoy aquí, pero bueno, por ahí se nos atravesó la pandemia y muchas otras cosas y pues me da de verdad que mucho gusto estar aquí nuevamente. Pues bueno, para quienes no sepan quién soy yo, mi nombre es Hanna Aoy. Soy mexicana de Ciudad de México. Mis pronombres son ella, femeninos. Soy activista intersex, persona intersex y activista intersex desde 2016, más o menos, que fue cuando empecé a trabajar con Laura dentro, digamos, sí, dentro de Brújula. La apoyé de distintas maneras, principalmente apoyándola con traducciones, transcripciones. eh, También fuimos a dar algunas capacitaciones a CONAPRED en aquel entonces. También ese año inicié mi propio proyecto que se llama Vivir y Ser Intersex. Entonces de alguna forma coordino el proyecto Vivir y Ser Intersex, del cual también no de forma parte, y bueno, colaboro con Brújula cada vez que se puede, ¿no? Y recientemente creo que la colaboración más emocionante, de la cual también luego estaremos hablando, pues fue el libro de historias de Brújula Intersexual, que bueno, ha sido el motivo por el cual el viernes pasado nos reunimos allá en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para presentarlo y festejar además los 10 años de Brújula. Aparte de eso, pues bueno, me gusta el helado de chocomenta, que mucha gente dice que ese helado, ese sabor no existe, que eso qué, pero bueno, yo digo que sí existe. Y las quesadillas pues van con queso, ¿no? También, entonces. Y pues eso, esa sería de momento mi presentación. Muchas gracias, Hanna. Y sí, estuviste aquí cuando todavía no éramos tan hábiles para las conexiones y el uso del internet en transmitir este programa. Entonces te tocan los pininos. Y pues muchas gracias por estar otra vez por acá. Voy a continuar con Frida. Frida Flores, adelante. Gracias, buenas noches. Pues mi nombre es Frida. Algunos me conocen como Free en el activismo. Soy una persona intersex proveniente del sur de México, específicamente del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Tengo una licenciatura en enseñanza de idiomas, soy profesora de idiomas también, y yo llegué a Brújula Intersexual en sus inicios, pero comencé a involucrarme de una manera más activa a partir del año 2021, cuando Laura Inter me invitó a hacer unas traducciones para un evento en el que Eva Alcántara, Laura, el doctor Carlos y Hanna iban a participar. Y después de eso comencé a impartir charlas acerca de intersexualidad y a representar a Brújula en distintos eventos. También escribo textos para el sitio web y recientemente eh, creamos el área de reflexión crítica y nuevas narrativas sobre intersexualidad, y yo me encargo de coordinar esa área. Muchas gracias, Frida. Y pues igualmente bienvenida. Y ya se integró Alejandro Juárez. A ver si puedes presentarte también, que ya estuvo aquí hace poquito dándonos una presentación de una obra, pero hoy estás también para hablarnos del aniversario de Brújula. Entonces, hola Alejandro, ¿te puedes Hola, describir? hola, buenas noches, gusto en saludarles a todos. Soy Alejandro Juárez Carrejo, soy actor. Este, Me siento como un poco sobrepasado por decir que soy activista, porque soy una persona nueva en esto, pero con mucho orgullo digo que pertenezco a la comunidad y aquí estoy. Ya conversaremos más en su momento. Pues muchas gracias y qué gusto que estés aquí Gracias nuevamente. igualmente. Y pues tenemos que empezar por las descripciones para que las personas que nos escuchan y nos ven
sepan qué es la intersexualidad y mejor que ustedes nos lo digan y no irnos corriendo a esas definiciones de por ahí, de Google o de otros glosarios. Entonces, a mí me gustaría que sean ustedes quienes nos digan eh, qué es la intersexualidad. Bueno, no sé, ahí, no sé si me dan la Sí, oportunidad. sí, adelante, Hanna. Bueno, digo, es que también mis compañeros yo creo que me van a poder quizás complementar bastantes cosas después, porque en realidad, pues sí es un poco complicado, ¿no? Al principio podríamos decir simplemente que la intersexualidad se refiere a una gama de variaciones corporales referidas al sexo, es decir, más que al sexo propiamente a las características que se refieren al sexo. Esto es el fenotipo, las gónadas, los niveles hormonales, los cromosomas. Eh, y bueno, de estas variaciones corporales hay una cantidad no determinada, algunas personas dicen 40, otras personas dicen 200, en realidad no hay un catálogo como tal. Lo que sí es que estas variaciones pues, pueden ser visibles al nacer, digamos, lo que se conoce como la ambigüedad genital. Otras variantes pueden ser visibles hasta la pubertad, como por ejemplo insensibilidad a los andrógenos, cuando algunos cambios en el cuerpo no se presentan como se esperaban, de acuerdo a la asignación de sexo, y algunas otras, pues, a lo mejor solo se detectan hasta mucho tiempo después con un examen de cariotipo, ¿no? Que son exámenes muy especializados. La intersexualidad, pues, no es una patología, a menudo ha sido manejada como una patología, especialmente desde los años 1950, más o menos, que se empezó a manejar un protocolo de intervención con el objetivo de normalizar la apariencia física de las personas intersexuales. Y bueno, básicamente esa sería la definición que podría dar. Hay definiciones mucho más amplias y complejas porque en realidad nuestras experiencias son muy variadas, ¿no? Como te decía, no hay un solo tipo de cuerpo intersexual, hay distintas variaciones, entonces, bueno, yo la dejaría ahí y si alguno de mis compañeros quisiera complementar con algo, sí, fantástico. Y adelante, si alguien quiere agregar. Sí, claro. Creo que es importante mencionar, como dice Hannah, que al ser la intersexualidad no una experiencia única, sino que implica una gama de experiencias variadas, la intersexualidad no es un tercer sexo, eso sería inexacto. Entonces, es importante mencionarlo. Y como ya lo menciona ella, las experiencias intersexuales son muy variadas y se viven de distinta manera dependiendo del contexto, ya que México es un país multicultural, ¿sabe? Que con distintos grupos étnicos, entonces las experiencias son totalmente variables y se presentan de distintas maneras, se viven de distintas maneras y eso implica también que los problemas que enfrentemos sean distintos. Entonces, por mencionar algunos ejemplos, por ejemplo, hay mujeres a las que les crece barba, hay personas que pueden tener cromosomas XY y testículos internos, es decir, testículos no descendidos, pero una apariencia más típicamente femenina o nacer con genitales típicamente femeninos. Entonces, esos son... Oh, tenemos un poco de problema con el audio y tal vez sí vamos a tener que pedirte, Frida, si apagas la cámara para ver si nos ayuda con el sonido. Gracias para así poderte escuchar mejor. Y creo que en esta parte que iba explicando ella sobre estas variedades que incluso no se han puesto de acuerdo ni instituciones, ni organismos, ni grupos para decir, miren, existen todas estas categorías, sino que pues van diciéndose que hay muchísimas. Em, eh, quién me quiere compartir cómo ven la situación aquí? Ajá, adelante, Elizabeth. Ok, bueno, en México tenemos, bueno, como todo país subdesarrollado,
porque esa es la realidad del país. Solo las personas que viven en ciudades o cerca de centros de salud puede saber, bueno, cuando nace ese bebé con esas características, bueno, ya los médicos lo catalogan, pero la realidad es que en México muchas personas son de nivel rural, entonces no tienen servicios de salud, por lo tanto crecen en esos ambientes. Y no sé si quieren que yo también adelante un poquito de las problemáticas, Sí, por favor. ¿sí? ¿Cuál es la situación? La situación, bueno, en sí el activismo internacional lo que lucha es para las cirugías en bebés ínteres, eh, ya sea en el nacimiento o durante la infancia de estas personas. O sea, son cirugías cosméticas impuestas para tratar de que todos los cuerpos entren en el binario, ¿no? De hombre y mujer, ya que, pues, un cuerpo intersex con genitales ambiguos, pues, obviamente les rompe el esquema, y ahí viene también la otra parte que muchas, bueno, incluyéndome, viene la parte de la discriminación, ¿no? Por el tipo de fenotipo que tenemos, somos personas objeto de discriminación, ¿no? Por el simple hecho de nuestra apariencia. Y no nada más por parte de la sociedad, sino que también por parte de la misma familia, que también se da muchas veces. Y no sé si, bueno, también Hannah ya ahorita aquí levantó la mano, y ya regresó Frida. Sí. Sí, adelante, Hanna. Bueno, yo solo quería puntualizar algo sobre lo que comentaba Odette, que sí tienes razón, o sea, el activismo a nivel internacional busca de alguna manera que no haya estas cirugías a temprana edad, pero creo que yo sí quisiera ser un poco más específica y decir que no es propiamente que el activismo intersex está en contra de las cirugías como tales. Lo que realmente estamos a favor es de que se dé un proceso de consentimiento libre, pleno e informado, respetando la autonomía corporal de los pacientes. O sea, esto es realmente un derecho humano al que tienen o al que tendríamos que tener acceso todos los seres humanos, pero que las personas intersexuales, como típicamente estas variaciones son detectadas cuando somos menores de edad todavía, y muchas veces, como bien dijo Odette, cuando aún somos incluso recién nacidos, infantes, que no tenemos como todavía mucha conciencia de qué está sucediendo, pues estas intervenciones de normalización se llevan a cabo. Estas intervenciones de normalización, que debo hacer aquí una acotación importante, que también el activismo intersex ha descrito bajo el nombre de mutilación genital intersex. Este es un concepto que es un poco de pronto controversial en algunos ámbitos, pero que creemos que es importante nombrarlo porque describe realmente, ¿no? O sea, lo que es una serie de intervenciones que no tienen un propósito terapéutico como tal, ni de preservación de la salud, ¿no? Sino que en realidad solo persiguen una, digamos, que el sexo que se asigna de manera social sea acorde a las expectativas de una corporalidad esperada, ¿no? Y de cómo esa corporalidad se tiene que comportar en el mundo, cómo esa corporalidad tiene que orinar, cómo esa corporalidad tiene que desear, cómo esa corporalidad tiene que llevar a cabo su sexualidad, ¿no? O incluso no llevarla a cabo. O sea, es una cuestión que es muy importante. Creo que ahí hay varios tópicos que me gustaría después que también mis compañeros, si lo consideran apropiado, los retomaran. Y bueno, solamente, pues sí, o sea, redondear en el aspecto de que en nuestro país, pues estas cirugías se llevan a cabo en hospitales de tercer nivel del sector salud, porque, bueno, en realidad son cirugías, pues sí, muy especializadas, las llevan a cabo médicos de áreas de endocrinología pediátrica, urología pediátrica, y en otros países, pues son casi estándar, ¿no? O sea, casi todos los infantes intersex pasan por ellas. En México es una situación diferente. También no sé si ahí quizás Frida lo quisiera comentar, porque me parece que es un tema muy interesante. ¿Cómo se da en México, ¿no? Esta situación de las realidades intersex en el país? Sí, claro. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos. Ok, sí.
Como ya mencionaron tanto Hannah como Odette, las realidades son distintas y en, en estas cuestiones del protocolo y de la atención a la intersexualidad intervienen distintos aspectos y distintos ejes como el nivel económico, la raza, etcétera. Por ejemplo, que influyen mucho en estos aspectos. Por ejemplo, cuando mamá y papá llevan a su criatura al hospital, es común que los médicos se fijen en su nivel educativo para saber si le van a explicar la situación de su bebé o si la van a ocultar o de qué manera explicárselo. Pero también está la cuestión de que no todas las personas tienen acceso al sistema de salud porque no cuentan con algún trabajo fijo o porque se dedican a realizar trabajos que no cuentan con prestaciones de ley, etcétera, por distintas cuestiones. Entonces, no siempre llevan a su criatura al hospital. Hay personas que dan a luz en casa, por ejemplo. Entonces, la realidad es distinta y esto hace que algunas personas pues, no pasen por esos procedimientos de modificación corporal intersexual o de mutilación genital intersex. Entonces, estas cuestiones intervienen o influyen bastante. En mi caso, por ejemplo, yo sí tuve acceso a un hospital, sí tuve acceso a atención médica, pero acá creo que es importante mencionar que yo provengo de una comunidad indígena en la región del Istmo de Tehuantepec, en Juchitán, donde la diversidad sexual es bien aceptada y valorada bajo el término de mushe, de los mushes. Entonces, pienso que esto ha proporcionado a gran parte del entorno médico o al sistema médico una visión distinta y más amable de lo que son los cuerpos intersexuales o como Hannah ha abordado en distintas ocasiones los cuerpos intersexuados, porque este proceso de intersexuación en un cuerpo ocurre cuando las variaciones de las características sexuales se identifican. Entonces, como yo decía, yo sí tuve acceso al sistema de salud y el médico lo que les dijo a mis padres fue es que su hija está bien, no tiene ninguna enfermedad, no le pasa nada, ella está pasando por un proceso completamente normal, váyanse a su casa, no le va a pasar absolutamente nada. Y mis papás, pues, como los médicos tienen legitimidad, mis papás siempre me han dicho, es que el médico estudió para eso, él sabe, yo no sé de esas cosas, yo le hice caso. Entonces, yo pienso que influye también todo esto de la cuestión multicultural, porque acá donde yo vivo se habla el zapoteco. Y el zapoteco es una lengua donde ni siquiera existen pronombres él y ella. Entonces, digamos que siempre estamos hablando con un lenguaje no binario. Entonces, tenemos conocimiento de que la lengua que una persona habla influye también en la visión que una persona tiene del mundo, en la visión que tiene de la vida y de las demás personas. Entonces, creo que esto es algo muy importante porque yo me he dado cuenta de que los médicos que sí me trataron mal o que sí ejercieron violencia sobre mí han sido médicos que no provienen de la región del Istmo de Tehuantepec o que no vienen de ninguna comunidad indígena. Y los médicos que me han proporcionado un trato digno son todo lo contrario. Provienen de acá, provienen de comunidades indígenas y me han hablado de los procedimientos de modificación corporal y me han dicho que son procedimientos totalmente innecesarios. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias por compartir también la experiencia y aquí habría que hablar, si ustedes también nos comparten, porque no toda la vida había sido abordada desde la medicina, la corporalidad de las personas y mencionó Hannah tal vez desde los 50. ¿Qué es lo que ocurrió en esa temporada que después impactó al resto del mundo y sobre todo desde el lado médico? Si nos quieres compartir un poco, Hannah. Sí, claro, y es muy importante
porque, mira, como referencia, quisiera compartirles, no estoy segura si estará como acceso público, pero hay un documental muy, muy interesante que inclusive hace un tiempo fuimos a comentar, a presentar y a comentar en el espacio de Somos Voces, Gabriel Leroux y yo. Hay un documental que se llama Reclaiming Intersex, que básicamente es con la activista Ntavisen Mokoena, si no me recuerdo se llama, sudafricana, que comparte su experiencia, ¿no? Que es muy interesante porque Sudáfrica, digamos, de pronto tenemos como esta idea de un país como muy, muy desarrollado en algunos aspectos, pero en otros aspectos muy rezagado también. En ese sentido, creo que en esas diferencias tan abismales se parece mucho, ¿no? A nuestro propio país. Y comenta que la comunidad de la que procede o en la que llegó a vivir, haciendo un poco de investigación, supo o se dio cuenta que la gente de la comunidad conocía de experiencia propia a otras familias, a otras personas que habían nacido en otros momentos en el pasado con corporalidades que hoy podemos describir como corporalidades intersexuales. Y cuando preguntó en Tabiseng, bueno, ¿qué fue lo que hicieron con esas personas? Y le respondieron, pues nada, o sea, algo tenemos que haber hecho en aquel momento. Es decir, eso nos da una idea de que a menudo en las comunidades menos, que no son no tienen tanta influencia por parte de una cosmovisión occidental y de una medicina tan rigurosa, tan rígida, más bien dicho, de pronto en estos espacios es más fácil encontrar lugares donde no solamente existe tolerancia, sino más bien aceptación de cómo se es la persona y se le integran, ¿no?, a la vida cotidiana comunitaria. Esto me parece que es muy importante de mencionar porque incluso me parece que en nuestro país existen muchos otros lugares donde incluso al día de hoy estas experiencias seguramente siguen sucediendo. Personas que nacen, crecen, se integran a su entorno, crecen como mujeres o como hombres, sin que nadie piense en absoluto si sus genitales o su apariencia corporal le acredita como tal, o sea, no hay como tanto escrutinio. Y sin embargo, en los entornos como estos, como Ciudad de México y como un poco más ya con un pie muy, muy bien asentado en el mundo occidental, pues sí están totalmente regidos por estos modelos de cuerpos de hombres y de mujeres hegemónicos y estereotipados, ¿no? O sea, una mujer tiene que lucir así, no solamente en su cuerpo, sino en su forma de moverse, y un hombre de tal manera. Y esto en el activismo intersex, pero un poquito más también desde la academia, como decía Odette, hemos ido rastreando, ¿no? Que su origen tiene, de hecho, tiene un origen desde el siglo XIX, pero no me voy a ahondar tanto, no me voy a meter tanto a explicar esa genealogía. Eso es un tema muy interesante para otra ocasión, creo yo. Ujú. Lo que sí te puedo decir es que a partir de los años 50 se consolida una práctica médica que venía configurándose desde el principio del siglo y que fue sofisticándose gracias a los avances tanto en la medicina como tal, digamos en las técnicas quirúrgicas también de las primeras décadas del siglo, y ante la ansiedad social que existía cuando surgía un cuerpo cuya identidad sexual no podía ser definida en función de sus genitales, pues en ese momento surgió la posibilidad de alterar el cuerpo para lograr que esa criatura se amoldara en este punto sí voy a decir la palabra género, pero entendida como el género, como este proceso social que nos exige que seamos de tal o cual manera, ¿no? Esos años 50 que te estoy mencionando fueron en Estados Unidos, en la Universidad de Johns Hopkins, donde un grupo de médicos que había sido liderado por el endocrinólogo Lawson Wilkins empieza a realizar estas prácticas quirúrgicas en infantes, particularmente con el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita, que es una de las variaciones intersexuales más conocidas y un poco más frecuentes en nuestro país específicamente, y que básicamente redunda en que hay digamos, el cuerpo como tal produce un exceso, por decirlo de tal manera, de testosterona. No testosterona, de andrógenos propiamente dicho. La testosterona es un tipo de andrógeno, ¿no?
En el caso, por ejemplo, de criaturas que nacen con cromosomas XX, esto se traduce en lo que se describe como virilización del cuerpo. ¿Qué significa esto? Que esa criatura, debido a sus cromosomas, se esperaría que desarrollara un cuerpo típicamente femenino, pero al no desarrollarlo así, sino al desarrollar características un poco más masculinas o de apariencia masculina, en ese momento pues surge toda una crisis, ¿no? A nivel social, porque ¿cómo es posible que esta niña vaya a crecer con un cuerpo así, con unos genitales así? Entonces, pues a partir de los años 50 es cuando empieza a hacerse estas cirugías para que esas niñas aparezcan o aparenten pues ser niñas normales, ¿no? Aquí la normalidad es un concepto fabricado, no existe la normalidad sería de hecho ese estado previo a la medicina, eso sería la normalidad o la naturalidad si la quieres llamar de esa manera. En México esto comienza a replicarse, muchos médicos mexicanos comienzan a estudiar en el extranjero, en Estados Unidos, en Francia, en el Reino Unido, comienzan a importar estas prácticas. Tenemos el registro de que en los años 60 ya en el Hospital Infantil de México ya tenían una trayectoria, años 50, 60 ya también tenían una trayectoria, un tiempo interviniendo infantes intersexuales. Y bueno, es algo que como te digo se sigue realizando y actualmente, bueno, esto es, a lo mejor me estoy adelantando un poquito, pero creo que en la medida en la que la intersexualidad ha sido visibilizada, en que las experiencias nuestras y de muchas otras personas a nivel internacional se han ido compartiendo, y aparte que existe hoy día una guía de recomendaciones para variaciones intersexuales que publica la Secretaría de Salud como parte de este protocolo de atención médica libre de discriminación, que se publicó, si no mal recuerdo, en 2018, y que fue de hecho resultado de una colaboración de Brújula justamente con CONAPRED y con CINSAE, que es este organismo que rige a los institutos nacionales de especialidades. Se logra esta guía, que lamentablemente no es una guía vinculante, pero que lo que hemos visto es que hay muchos médicos que comienzan a seguir estas recomendaciones. Tan solo yo el viernes me estaba enterando de la historia de una criatura, una mamá, una familia que la bebé nació y bueno, diagnosticaron esta condición de hiperplasia y bueno, se les canalizó al Hospital Infantil de México, que es el que te comenté que ha sido como esa punta de lanza de las prácticas de la intersexualidad en México. Y pues para nuestra sorpresa y beneplácito, agrado en realidad, es que la familia recibió una atención donde se enfocaron en las necesidades de salud reales de la criatura y dejaron de lado la apariencia, los genitales y decir, no, no, aquí no hay nada que tocar. O sea, esto ahorita no, después, vamos a ver si después hay que hacer algo, ¿no? Y si no hay que hacer nada, pues no se hace nada. Y creo que eso es muy interesante porque por un lado se le da a la familia la conciencia de que no hay nada de qué tener miedo, nada de qué preocuparse respecto a ese aspecto, ¿no? O sea, que sí hay alguna cuestión médica que hay que atender, pero que no se refiere a esa situación. Esto lo menciono porque a lo largo de los años esta angustia de los padres de familia ha sido uno de los factores por los cuales se ha llegado a convencerles o se les ha vendido la idea de que es necesaria esta cirugía, de que las características sexuales intersexuales son patologizantes, son patológicas, perdón, que tener testículos en una niña, no, 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 le va a dar cáncer, ¿cómo va a ser posible? Cuando que en realidad pues son testículos sanos, simplemente hay que ver que no provoquen alguna situación como alguna hernia tal vez porque lleguen a descender a la ingle, por ejemplo, pero bueno, lo que trato de decirte es que me parece que hoy día los médicos son más conscientes de que su labor no es decir lo que tenemos que hacer con nuestros cuerpos, sino de acompañar a las familias y a nosotros como personas en el proceso de una atención médica personalizada y basada en evidencia. Entonces yo creo que por allí ya vamos de gane, pero tampoco quiero echar las campanas a vuelo y decir que ya no suceden las cirugías de mutilación genital, porque pues sí siguen sucediendo, pero digamos que ya cada vez vamos viendo que sí hay un cambio cultural y dentro de la misma práctica médica y bueno, por ahí vamos trabajando todavía. Qué Uy, pues interesante. Ujú. muchas cosas que nombrar. Sí, sí, Judith, adelante. Sí, bueno, antes de que empiece a mencionar los mensajes que ya tenemos en el chat, que ya son bastantitos, pues podríamos entonces decir, Elizabeth, Alejandro, Frida, Hanna, que bueno, que en estos 10 años de actividad de Brújula, pues sí ha habido un poco de avances, de cambios, ¿no? Pues sociales y médicos también,
Pero bueno, ahorita me gustaría que todavía profundizáramos un poco acerca de eso. Muchas gracias. A ver, tenemos a Lu Quintero que manda saludos, saludos a Lu. Julián Alejandro, grandiosas mis hermanas y amigas Odette y Hanna. Saludos. Mayra Sendeira nos dice, es muy importante el activismo de campo como que menciona Odette. Lu Quintero dice un abrazote a Alejandro. Brisette Gamboa, importante tema. Gracias, Paul y Judy, por abordarlo. Gracias a Identivarias. Abrazo a Hanna y Odette. A ver, un poquito más abajo. Bueno, en el área de comentarios de nuestro post de esta entrevista, ya se añadió el enlace a la página de Brújula Intersexual, donde pueden encontrar muchos recursos, están en inglés y en español. Está muy completa ese portal, así que yo les recomiendo mucho que entren. Tenemos a Gerardo Elio, dice, soy Gerardo de Mar de la Plata, Argentina, soy intersex, y nos nos pregunta que cómo puede, con quién tiene que hablar para sumarse a ustedes a Brújula Intersexual. A mí se me intervino quirúrgicamente muchas veces. No sé si en este momento quisieran mencionarlo antes de que continúe con los comentarios. Bueno, simplemente la recomendación es, de nuestra parte, puede contactar a Brújula directamente a la página de Brújula Intersexual en los mensajes. Laura Inter, que siempre está al pendiente, Laura Inter, la fundadora del proyecto de Brújula Intersexual, que ha sido la persona que ha ido tejiendo esta comunidad de forma muy importante. Y que bueno, también creo que es algo de lo que vale la pena hablar un poco más a continuación. Ella siempre está atendiendo estos mensajes, siempre está al pendiente, entonces, pues Gerardo, adelante, por favor, puedes escribir directamente allí. Y también si estás en Mar del Plata, bueno, yo te sugeriría que también podrías buscar a las chiques de Potencia Intersex, que es la organización que, bueno, yo en lo personal te puedo decir que ahí puedes encontrar un gran apoyo. También tienen su página de Facebook. O bueno, por supuesto que también está Justicia Intersex, que es como la otra gran referencia, ¿no? Que es la organización de Mauro Cabral, gran activista intersex y trans. Muy bien, sí. Una disculpa que cambié el nombre, es Mar del Plata, disculpa. Tenemos a Lu Quintero. En el protocolo de atención sin discriminación de la Secretaría de Salud, recomienda, empieza la cita, asignarle un género a los infantes con variaciones de desarrollo sexual para tener una identidad jurídica. Los activismos no binarios están presionando para el reconocimiento de dichas identidades en el acta de nacimiento. ¿Creen conveniente que las personas que nacen con variaciones en el desarrollo sexual sean registradas de dicha manera en sus actas de nacimiento? Desde ese rato está Odette. Adelante, Odette. Ya, esa sí la quiero contestar. Bueno, lo que recomendamos, sobre todo a los padres de familia, es que al bebé lo asignen a cualquiera de los dos géneros, sin importar si ya sea chico o chica, y ya sin ningún problema. Aparte, hay que tomar en cuenta que ahorita razas también al movimiento trans. Ya cuando esa persona ya sea mayor de edad, puede cambiar sus documentos como realmente se identifica. Lo que hago esa observación porque mucha gente piensa que va a solucionar si hay otra tercera casilla, como hace rato lo mencionó Free. O sea, no somos un tercer género. Lo que va a pasar es que esta personita, o sea, ese niño, niñe, va a sufrir bastante estigmatización en la sociedad por tener una casilla diferente. O sea, es como, yo lo veo como, bueno, pero yo hablo como muy coloquial, es como ponerle una estrella de David para marcar que es diferente a los demás. Y realmente eso, pues, eso no ayuda. Ya si esa persona ya grande, por su propio, por su decisión propia, decide cambiarlo, ahí no debe que haber ningún problema. Así te cedo la palabra, Ale. Y Alejandro también nos va a dar su punto de vista. No te escuchamos bien. Yo creo que son los audífonos. Si los desconectas, Alejandro, a lo mejor. Luego así sucede que los audífonos son los que bloquean el sonido. Ujú. Ah,
Bueno, mientras, en cualquier momento, Alejandro, por favor, habla y entonces ya te cedemos nuevamente el turno. No, 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 te sigue sin escuchar. Bueno, Brisette Gamboa da el enlace a Argentina Intersex para ayuda a Gerardo. Y bueno, Gerardo aquí comenta que tal vez no ha logrado establecer buena comunicación con la líder, pero bueno, te puedes acercar a Intersex. Argentina Intersex, sí, también, Ajá. una disculpa, sí, también de Alejandro López Bems y Miriam Lomari que están trabajando allí, sí, por supuesto, sí. Ujú. Muy bien. Vamos, y se logra. Tal vez puedes entrar y salir, Alejandro, a ver si eso ayuda a que se vuelva a activar el micrófono. Ujú. Entrar, entrar y salir a la sala de Zoom, ¿sí? Ok, sí, lo voy a Perdona, hacer. Judith, sí. Sí, no, no, no hay problema. ¿Ya llegó Y Rappi? tenemos aquí, sí, encontré el video, gracias Hanna por comentarlo, el de Reclaiming Intersex. Ya lo puse aquí la parte de los comentarios de Facebook para que Fantástico. lo puedan ver. Es un documental muy pequeñito de 20 minutos, pero yo creo que está muy sustancioso por lo que nos comentas. A ver, espérame un tantito, aquí tenemos otro un poco largo. De Mayra Sendeira. Entre más se difunde esta información entre la población en general y el personal de salud, más se normalizará la diversidad género-sexual. Se disminuirá o erradicará el miedo a lo diferente y la necesidad de adecuarles a un binarismo irreal, y se conseguirá que se reconozca el derecho humano de las personas a decidir sobre su cuerpo en todos los aspectos. Quizás se avanzaría a distintos ritmos en las distintas zonas de nuestro país y del mundo, pero confío en que se logrará mucho. Gracias por lo que hacen, contribuye mucho a ese cambio social. Ujú. Tenemos saludos de Roscalop. Ujú. Y bueno, podemos continuar. Gracias. A ver si ya logramos tener a Alejandro Juárez. A ver. Hola, 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 sí, hola. perfecto. Gracias. Bueno, un saludo a Lu Quintero, eh, psiquiatra, amigue y afín a la causa. De hecho, gracias a él yo tuve un primer work in progress en mi proyecto personal, El Camino de la Orquídea, cosa que sigo agradeciendo. Y pensando en lo que él comentaba, yo pienso también, al igual que Odette, que esto debería de ser hasta la edad adulta, porque la discriminación sigue siendo en muchos sentidos, tanto para la gente I como para la gente LGBTIQ+. La discriminación no se ha quitado ni se quitará de un día para otra. Entonces, si a un niño lo encasillas desde bebé a esto, pues sí puede ser sujeto a discriminación, creo, ¿no? Seguimos viviendo ciertamente gracias al activismo de Brújula Intersexual que celebró el día de ayer 10 años y del cual muchos hemos sido beneficiados, beneficiadas por su apoyo incondicional, por su sabiduría, por el modo de encauzarnos en nuestras vidas. Yo llegué al conocimiento de lo que era gracias a Brújula, gracias a Hanna, gracias a Laura, porque yo gran parte de mi vida, por el secretismo que me invadió, pues no sabía, ¿no? Fui condenado a varias malas praxis médicas gracias a un pediatra ignorante, soberbio, que inclusive y, directamente me condenó a tener un cáncer que no podía haber, debería de haber tenido si él hubiera tenido conocimiento de lo que pasaba con mis gónadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, qué bueno que haya grupos como Brújula, que es como un faro, como lo han dicho muchos estos días, y es algo que a mí me encanta porque en lo personal, a lo mejor suena un poco bobo, pero una de mis ilusiones en la vida sería vivir en un faro frente al mar, pero Brújula realmente ha sido una brújula, un faro para ayudarnos, para iluminarnos, para dar a conocer a muchas gentes. Y si ahorita hablamos por nosotros, también estamos hablando por las generaciones que vienen, porque ciertamente seguiremos naciendo, seguiremos existiendo y seguirán viniendo. No se puede parar, como no se puede parar que nazcan
niños pelirrojos, niños gemelos, niños mellizos, seguirá habiendo gente intersex. Entonces, parte de nuestra labor también, de verdad, yo me siento como el más joven de los activistas, por llamarme de alguna manera, aunque soy bastante mayorcito, pero bueno, realmente a mí el conocimiento me llegó tarde, pero cuando tenía que llegar, pero sí también tiene que ser pensando en los padres y en las generaciones que vienen. De hecho, yo el primer atisbo que tuve fue gracias a un documental de Nat Geo, que curiosamente a muchos les llega esa anagnórisis a través de un documental o algo así. En el caso mío fue haciendo zapping en la televisión, gracias a un documental de Nat Geo, y eso lo cuento y lo he contado y lo seguiré contando, del que recuerdo a unos padres muy emocionados, sobre todo el papá, que estaba dispuesto a no someterle a ninguna cirugía a su criatura hasta que la criatura tuviera la edad para decidir, junto con el apoyo de los padres y con supervisión endocrinológica, perdón, psiquiátrica, bla, 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 pues para el mejor desarrollo de ella, ¿no? Que es lo mejor que pudieran hacer los padres de ahora. Este, yo no me puedo quejar de que viví en un ambiente abandonado. Creo que mi primer acercamiento a un hospital fue en el hospital médico, en el hospital infantil mexicano, gracias al pediatra que me atendió hasta los 17 años. Pero bueno, a mí me tocó la de mala que me tocó un pediatra mal informado, ¿no? Pero ciertamente el instituto, perdón, es uno de los mejores ahora. Y bueno, a mí me atendieron instituciones privadas, pero pues los médicos se convirtieron yo me convertí en su propiedad y mis padres se convirtieron pues en sus interlocutores leales, porque efectivamente, aunque mis padres tuvieran o no preparación, pero pues siempre la palabra del médico era la que predominaba, también predominaban los prejuicios, por más preparación que tuvieran mis padres, predominar el prejuicio de que pues tiene que ser un niño, tiene que ser un macho, bla, 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 cuando su criatura, o sea, sé yo, pues no era precisamente un niño normal, yo era un niño bastante femenino, no voy a usar las otras palabras porque son parte del vocabulario con el que te ofenden, pero era una persona que finalmente es lo que soy una persona andrógina. Entonces, y eso, bueno, llegó un momento en que yo lo acepté y lo usé para vivir mi vida, pero sin saber cuál era mi condición, todo era rodeado de un misterio. Celebro ahora que se pueda hablar abiertamente de ello, que puedas hablar, que puedas dar la cara, que puedas darte nombre, que no te importen los pronombres. A mí me pueden decir el que se les dé la gana. Este, yo me identifico con todas, con todos, con todos. Este, celebro que haya organizaciones como las argentinas. Gracias a Brújula, por ejemplo, conocí que el trabajo de Brújula es inconmensurable. Ha tenido repercusión, Hanna me desmentirá, pero ha tenido repercusión en Argentina, en América de Frida también, en Odette, en América del Sur, hasta en España ha incidido. Recuerdo ahora la celebración de Brújula, esta madre frondosa, maravillosa de Canarias que habla por su hijo adolescente, yo, bueno, cada vez que la oigo en conferencias o en algo, me dan ganas de decirle, mamá, te amo, porque la forma, la valentía desde su trinchera, desde de desconocimiento, a enfrentar para sacar a su criatura, a su hija adolescente joven ahora, es una manera maravillosa, agradecible, 100%, ¿no? Entonces agradezco también, Paul, Judith, que haya estos foros para poder hablar de lo que somos, de lo que seremos y de los que vendrán. Uy, pues muchas gracias. Y les platico, quienes nos están viendo, aparte de que estamos platicando con ahorita compañeras y de activistas de Brújula Intersexual, que el 26 de octubre fue el Día de la Visibilidad Intersex
Y el 8 de noviembre es el Día de la Solidaridad Intersex, que también si pueden buscar la Declaración de San José de Costa Rica, que se llevó a cabo este evento, esta conferencia para hablar sobre las personas intersex en 2018 y pues las peticiones que tienen son totalmente valiosas, hay que revisarlo y que está en la página de Brújula. Entonces, sí hemos estado hablando de Brújula, aunque no totalmente, para que nos digan cómo empezó y en qué se ha convertido en estos 10 años, porque además Laura Inter, que es, digamos que pues la más mencionada ahora en documental en el que tuve también la oportunidad de presenciar en la celebración que tuvieron en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pues fue la más nombrada. Entonces, Odette, cuéntanos. Bueno, yo voy a contar un poco cómo conocí a Laura. De hecho, la conocí un poquito antes de... Bueno, no me acuerdo si ya estaba la página o todavía no. Lo que pasa es que fue todo algo curioso, porque ella y yo en el Facebook no teníamos amigos así en común. Yo recuerdo muy bien la fecha, ya que por esos días estaba yo regresando de un viaje que yo hice. Yo ya tenía como el jet lag, ¿no? Pero me acuerdo que me escribió en la noche y empezamos a hablar de muchas cosas. Y lo que me sorprendió es que teníamos muchas cosas en común. Tiempo después ella me recomendó la página. Me acuerdo que éramos bien poquitas personas. Y bueno, me acuerdo que bueno, en ese entonces la página nada más llevaba como 7 personas que estaban siguiendo, válgame la redundancia, la página. Y ahí conocí a una persona, pero gracias a esta persona conocí a varias otras personas, como entre ellas estaba Frida, otra de mis amigas que era Carlita, Nowaki, etcétera. Tiempo después yo no seguía la página, yo estaba en otras cosas, pero ya cuando regresé a ver la página, ya había crecido demasiado. Ahora voy a contar un poco de mi historia con Brújula. Mucho tiempo Laura bueno, me decía, oye, ¿por qué Odette escribe una historia? Pero yo me tardé muchos años en escribir mi historia, ¿no? Que Tengo que admitir que muchas veces bueno, para muchas personas escribir nuestra historia y poderla compartir no es tan fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces es recordar muchas cosas bueno, que nos causan dolor, pero sí es necesario compartirla para que otras personas que al momento de leer nuestras historias se puedan sentir identificadas y por lo menos, bueno, y sentir de que ya no están solas, ¿no? De que, yo ya no pasé por esto yo sola y hay alguien más que me puede entender. Entonces, nada más voy a comentar que una de mis grandes amigas empezó a participar haciendo talleres. En ese entonces ni nadie de nosotras se animaba. La primera persona que se animó a leer su historia ante público fue mi amiga. Sí, la puedo mencionar. Bueno, Carla fue quien se animó a leer. La primera persona que se animó a leer su historia ante el público. En esos tiempos sí fue algo duro, porque luego nos tocaba ir lejos, tocar puertas para ver quién nos prestaba espacios, pero era una actividad que realmente gozábamos mucho, porque sabíamos que eso iba a llegar a más personas. Y como también empezamos a repartir folletos, información, más personas se empezaron a acercar a Brújula. Entonces, bueno, obviamente la comunidad creció más. Y algo que quiero recalcar mucho, que la importancia que tuvo Brújula, es que desde el inicio se pudo crear una bonita comunidad de personas que nunca en nuestras vidas hemos visto y pudimos puedo decir, como lo dijo nuestro buen amigo Salomón, se creó una gran bonita familia. Y cada vez que nos reunimos todas, siempre es un momento muy valioso para todos nosotros. Entonces, bueno,
Sí, Eso es lo que quería. y creo que sí, sí ha ido, crece y crece la comunidad y el nombre es, por supuesto, lo más atinado para para este encuentro. Y Hanna, nos quieres complementar. Claro, y lo que pasa es que también me parece muy importante mencionar que antes de que Laura fundara Brújula Intersexual como tal, no había casi nada de información sobre la intersexualidad en español que fuese realmente informativo. O sea, solo lo que existía eran por allí, existían, claro, algunas cosas, existían algunos libros que por ahí se había publicado. Por ejemplo, hay un texto de Judith Butler, ¿no? Que por ahí habló sobre ISNA, la Asociación Estadounidense. eh, por ahí textos importantes también de Mauro Cabral, está por ejemplo el libro de Interdicciones, que es también fundamental dentro de la literatura intersex, pero como tal no había mucha información en Internet, eso es muy importante mencionarlo. Ella, cuando comenzó a buscar información sobre su propia variación, en su propio proceso de reconocimiento y reapropiación de su historia, de su cuerpo, sí encuentra a esta activista estadounidense conocida como Betsy Driver, que tiene una página, me parece que esta página ya está inactiva, pero se llamaba Bodies Like Ours, que se traduce como cuerpos como los nuestros, y que justo el objetivo era que hubiera este punto de encuentro de personas con cuerpos como los nuestros, ¿no? Cuerpos intersexuales. Esa es la idea detrás de lo que Brújula, bueno, de lo que Laura dice, voy a iniciar Brújula Intersexual, o sea, dice, voy a iniciar esta página en la que podemos encontrarnos varias personas y puedo yo compartirles algo de la información mucha que he ido encontrando en inglés. Mencionar aquí que, por ejemplo, Laura comenta que ella no tenía conocimiento del idioma realmente cuando empezó a buscar cosas sí, en la esfera cibernética, o sea, en realidad ella, con un diccionario en mano, fue aprendiendo y fue traduciendo y fue, o sea, realmente esto es como algo formidable porque su labor, digamos, fue de poder, algo que por allí está Eva Alcántara mencionado alguna vez, como la dificultad de generar este puente, no solamente lingüístico entre dos idiomas, sino realmente de traer todas estas experiencias y significados a un lenguaje y contexto propios. Entonces, bueno, yo quería mencionar esto porque es muy importante dar ese contexto. Y digo, la verdad sí me gustaría escuchar mucho lo que diga Alejandro, porque no sé también cuánto tiempo más tengamos, pero yo quiero que mis compañeros pues también compartan esa parte, ¿no? Que creo que es muy interesante y sobre todo muy valiosa de la comunidad. Hay por ahí una anécdota que me gustaría compartir, pero a lo mejor la puedo dejar después, No, pues de una vez, porque de una vez. sí me Es que, voy a ¿sabes? colgar de tiempo, porque la verdad vale mucho la pena lo que ustedes están diciendo. Qué Pues chido, de una sí. vez, dinos. No, no, es que es fantástico porque dice Odette, y es verdad, o sea, la comunidad que se ha ido tejiendo es impresionante, o sea, cómo se ha ido dando de a poco, es un trabajo muy artesanal, muy fino realmente. Eh, y a mí, para mí, creo que el ejemplo más representativo del alcance de Brújula, que justo menciona Alejandro, ¿no? O sea, tiene un alcance en toda la comunidad hispanohablante, fue en el foro que se llevó a cabo en febrero de 2020 en Buenos Aires, que Laura, por cuestiones de logística, tuvo que tomar un vuelo muy, muy complicado y fue de las últimas personas en llegar al foro. Y todo mundo, o sea, yo tuve la fortuna de tener un poquito más directo el vuelo, y la cuestión aquí fue que toda la gente que estábamos ya reunidos decían, oye, ¿y Laura? ¿Laura dónde está? ¿Laura a qué hora llega? O sea, a mí me parecía increíble que todas las personas que estaban allí, de distintos países, de Perú, la propia Argentina, de Chile, o sea, de Colombia, me decía, bueno, es que qué impresionante, ¿no? Y cuando llegó Laura, fue como que todo el mundo se volcó hacia ella, fue para mí algo fantástico de atestiguar, porque además Laura venía bien cansada, venía con dolor de cabeza, porque también había sido cansadísimo todo, o sea, pero creo que eso le devolvió la vida, le devolvió la vitalidad, o sea, y para mí creo que es de lo más bonito que se puede decir de Brújula, que es justamente cómo se ha podido alcanzar los corazones de tantas personas en tantas partes del mundo, y que son personas reales y que tú piensas, quizás nunca la voy a conocer, pero que afortunadamente este activismo nos ha permitido también conocernos y no sé, o sea, para mí esto es como de lo más, de las mayores retribuciones que me ha dado el activismo, dentro de lo desgastante y doloroso que puede llegar a ser. Esto es lo más, que te más retribuye, este contacto humano. Incluso, no te me tengo que ir tan lejos, aquí mismo en México. No sé si Ale a lo mejor quiere compartir sobre eso, pero
Yo solo quería mencionar esta anécdota porque me parece muy ejemplar de lo que ha sido Brújula. Sí, y creo que este reconocimiento se notó mucho, decía yo en el documental, que además lo pueden buscar en la página de la Comisión de Derechos Humanos, que está toda la transmisión del evento que tuvieron de aniversario, para quien todavía quiera ver más que sucedió ese día, ahí está grabado. Y sí, Alejandro, cuéntanos también qué más quieres agregar. Agrego un poco abundando, esta anécdota que acabas de contar de Laura me encanta, no la conocía, son nuevas facetas maravillosas de esta persona tan increíble, de como hay un programa español que se llama Personas Maravillosas, que descubren a gente haciendo cosas así como fantásticas por los derechos humanos, por los derechos trans, por lo que ustedes quieran, y él, pues te nombran que es una persona maravillosa. Laura, igual que Hannah, igual que Frida, igual que Odette, igual que muchas, son personas maravillosas. Quiero hacer hincapié en lo que hablaba Hannah, de que es una labor realmente artesanal. Yo, a través de una conferencia de Hannah, me contacté con Brújula y por Brújula contacté a Laura y con Laura ya me integré a la comunidad. Sí, es realmente un trabajo artesanal muy fino, muy maravilloso. Es realmente descubrir una familia, una hermandad muy apoyadora, muy leal, muy solidaria, este, que a mí lo único que me ha dado son cosas para agradecer. Y quiero comentar otra cosa fantástica, maravillosa para mí, que gracias a Hannah, al viernes en la Cineteca, en un evento del que no nos queremos acordar mucho, pero hubo una parte bastante buena, este, nos contaba de dónde nació el Día de la Visibilidad Intersex, que son dos activistas canadienses que se van a protestar al centro de convenciones en Boston, Massachusetts, que había una convención médica de pediatras, hablando de cirugías para niñas, intersex, supongo, digo, no tengo todo el contexto, y estos dos hacen todo un plan, pero todo el plan por razones de una persona tercera que interviene cambia todo y su protesta cambia y se convierte en el primer día de la visibilidad que fue hace 16 años. A mí particularmente me llegó directo al corazón cuando lo contó Hannah, porque por azares del destino de la vida, en el momento en el que yo decido llevar mi testimonio a la escena, porque es lo que yo soy, uno de los primeros lugares donde me lo aceptan es en Boston. Y ahora es muy probable que presente el camino en Boston. Y voy a ir con mis atributos del camino de la orquídea a tomarme si me voy, todavía no me confirman, una foto al centro de convenciones donde nació el activismo intersex, que bastante falta nos sigue haciendo para crear conciencia, insisto, para los derechos de todos los niños que vienen y ayudar a sus padres a encontrar el mejor camino para las criaturas, ¿no? Y ahora vamos también a compartirles que tienen de estos trabajos que han realizado un maravilloso texto que pueden consultar de manera gratuita, que ya nos está poniendo Hanna. Si nos pueden comentar un poquito más del texto, que yo ya sé que nos dijeron que tiene 400 páginas, así que si querían información, vaya que van a encontrar. Y nunca es suficiente, pero ¿de qué se trata este texto? Hanna, Frida, ¿qué nos quiere decir? No sé si Frida quiera comentar. o yo. Creo que dice que tú. Yo, va. Este, no, bueno, nada, o sea, justo como ha sido a lo largo de todos estos años un trabajo muy, muy arduo, desde algún tiempo atrás veníamos de forma colectiva, pero sí muy puntualmente, Laura, con esta idea de quizás hacer un texto, un libro que
reuniera todas estas historias de las personas que habían llegado a Brújula Intersexual, cómo habían llegado, o sea, un poco desde esta parte testimonial, pero digamos, no solamente retomando los testimonios que ya estuvieran en la página, que por cierto, digo, si visitan ustedes la página de Brújula Intersexual, pueden encontrar muchos testimonios de personas de México y de otras partes del mundo. Pero aquí lo que de alguna manera nos emocionó era la idea de hacer este texto que no solamente fuera uno que concentrara estas historias, sino que además también reuniera otras historias, de alguna manera los testimonios de otras personas alrededor de nuestras vidas. Por ejemplo, digo, no de nuestras vidas particularmente, sino de las vidas de otras personas intersexuales. Por ejemplo, familiares, madres, parejas, que de alguna manera hablaran de cómo también a ellas les ha impactado la intersexualidad en sus vidas, ¿no? O sea, que creo que eso es algo muy interesante porque justo a menudo cuando hablamos de la intersexualidad desde el activismo, tendemos a veces como que hacerlo muy individual, o sea, como que decimos, esto es algo que nos pasa, ¿no? Como en nuestro cuerpo y en nuestra individualidad. Pero como todas las cosas en la vida, en realidad es algo que afecta a todo nuestro entorno. Y a menudo las familias, pues es el primer entorno, ¿no? Es el primer entorno que se ve afectado, de distintas formas también. Pero bueno, aquí creo que lo más lindo de este libro, a mí me gusta mucho, puedo decir que no hay historia que no me parezca conmovedora, que no me sienta yo identificada en algún punto, con algunas historias más que con otras, claro, porque también dependiendo de qué diagnóstico hayas tenido, son como que experiencias muy puntuales que atraviesas, y si fuiste además medicalizado o no. Pero a mí lo que me llega en el corazón son las historias de las madres que se animan a compartir cómo ha sido su experiencia al decidir no intervenir los cuerpos de sus hijos y cómo fue ese encuentro, ¿no? Con esto que no sabían que podía suceder, que no sabían que podían hacer un bebé con características como las de sus hijos y que pues hoy día están siendo también están siendo, teniendo este valor de enfrentar a la sociedad, pero que además a mí lo que me encanta que ellas mismas nos han compartido en algún momento es que además se sienten acompañadas, dicen, no estamos solas, o sea, sabemos que ustedes están con nosotros. Y esto es creo que también, hablando de cuestiones que retribuyen, esto es de lo más te retribuye como activista, que sabes que tu trabajo no solamente está llegando a cambiar leyes o a cambiar el pensamiento de otras personas o concientizar a la gente en general de que existe esto, sino que además está siendo parte de ese elemento cotidiano que le da fuerza y valor a otras personas y que dices, claro, yo voy a seguir haciendo esto porque le estoy ayudando a tal mamá, a tal niña, a que puedan crecer en este mundo y que sepan que están siendo acuerpadas por una comunidad que en parte eso es de lo maravilloso que ha sido estos encuentros, ¿no? Que te menciono que de pronto se dan de la comunidad como la fiesta que fue de Brújula, bueno, el festejo por los 10 años, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso es algo fabuloso. Y el libro me parece que refleja mucho ese esfuerzo. Frida, por favor, compártenos. Sí, claro. Yo nada más quiero mencionar que pienso que la persona o las personas que lean ese libro pueden o podrán escuchar las voces de las personas que participamos en él, pero también no solo escucharlas, sino introducirse en esa experiencia y también sensibilizarse con cada una de esas personas y, y brindar a la mirada que comúnmente se presenta ante la intersexuación de un cuerpo, pues un panorama totalmente distinto, un panorama más amable para nuestros cuerpos. Y también creo que a través de este libro podemos dejar atrás la patologización de las variaciones de las características sexuales y así aprender a abordar esto como un tema de derechos humanos. Pienso que este libro puede ser de gran ayuda para madres y padres de personas intersexuales, porque al escuchar esas voces, tanto voces de personas intersexuales que fueron intervenidas y de las que no fuimos intervenidas, y no solo de las personas intersexuales, sino también de las personas que las han acompañado en algún momento de sus vidas, puede ayudarles a tomar una mejor decisión, buscando siempre el bienestar tanto físico como emocional de su bebé. Entonces, como ya dije, yo no fui intervenida quirúrgicamente, pero sí viví situaciones complicadas ligadas a mi experiencia como persona intersex y creo que si un libro como este hubiera existido en aquel tiempo y si
Y si en aquel momento, en mi infancia, mis papás hubieran tenido acceso a información como esta, porque en aquel tiempo no existía brújula, no había información en español, en inglés quizás había muy poca. Si toda esta información hubiera existido, pues mi vida habría sido totalmente distinta. Entonces, pienso que este libro nos muestra que las experiencias de vida en torno a la intersexualidad son totalmente distintas, pero que también contribuye de una manera significativa al movimiento intersexual, a los objetivos del movimiento intersexual que me gustaría mencionar en este momento. Primero que nada, poner fin a las prácticas de mutilación genital intersexual, poner fin a la patologización de nuestros cuerpos, a la estigmatización de nuestros cuerpos y sobre todo, lo más importante, ejercer nuestro derecho a la autonomía e integridad corporal y también a la igualdad y a la no discriminación. Sí, y estos puntos hay que estarlos siempre recuperando porque de repente parecía que la I no decía nada en nuestro acrónimo tan largo y que sigue a veces presentando más identidades dentro de eso, para ya ir cerrando, les iba, y miren que ya nos colgamos un poquitín, preguntarles dónde debería estar esa I, sí adherida a toda la la variedad de orientaciones sexuales, identidades de género, en este caso la intersexualidad no es eso, y si debería o no de estar, porque además estábamos haciendo ahí ruido para que sí se contemple dentro de la Marcha del Orgullo, si se puede, el próximo año. Entonces, Alejandro. Creo que esa respuesta la va a dar Hannah con mucho más claridad que yo, pero ahorita podría, lo que quería agregar es que el libro del que han estado hablando, ahorita está disponible en línea para quien lo quiera descargar. Después va a haber una edición impresa que obviamente sí va a tener un costo, pero es importante que sepan eso. Es importante, insisto, que sepan los padres, los tíos, los abuelos, la familia que tenga alguna criatura intersexo, que tengan la duda de, pues que se acerquen a instituciones como Brújula, porque todavía perviven estos viejos fantasmas del machismo, la discriminación, la ignorancia, la agresión. Afortunadamente ya estamos en el siglo XXI, porque en el siglo XX había un siniestro doctor Modi, algo así que hizo unas cosas espantérrimas en Moni. áreas de la investigación de la intersexualidad, ¿no? Pero sí hacer hincapié en que las familias se acercan a Brújula, van a tener una respuesta inmediata y que el libro mencionado está descargable, y les cedo la palabra a Hannah para que diga el porqué de la I en el acrónimo LGBTTIQ+. Gracias. Bueno, no, para ya no extenderme tanto, pero sí creo que es muy importante mencionarlo. Eh, yo antes era muy así de decir, no, 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 no debemos estar dentro de la LGBT, ¿no? Pero la realidad es que lo decía porque en su momento sentía yo que no había realmente ese espacio para que se escuchara lo que estábamos nosotros pugnando, de alguna manera nuestras verdaderas demandas, y que lo que los movimientos estaban en su momento reivindicando no eran nuestras demandas, ¿no? Justo lo que menciona esta Free acerca del consentimiento libre, pleno e informado, la autonomía corporal, la autodeterminación, el derecho a la verdad. O sea, creo que todos estos son principios que, claro, o sea, son los que enarbolan el activismo intersex, y que en la medida en la que sean retomados por, por nuestros aliados, pues yo creo que claro que tenemos un lugar allí, porque además nuestros cuerpos y nuestras experiencias también se inscriben dentro de estas diversidades de la sexualidad y de las identidades. No porque sea una identidad de género, ni una expresión de género, ni una orientación sexual, que no lo son, sino porque las personas intersexuales
formamos parte también de este espectro de diversidad en nuestras personas. O sea, personalmente, pues yo sé que yo tengo una expresión de género más bien masculina, entonces yo sé que parte de mi lucha personal se encuentra dentro del movimiento LGBT. Yo sé que por mi orientación sexual también soy parte de ese movimiento, porque yo también quiero que mis derechos me sean respetados. Entonces yo creo que aquí la respuesta sería que hay personas quienes claramente van a encontrarse dentro del movimiento LGBT, personas intersexuales, y personas intersexuales que probablemente no van a encontrar nada allí porque pues se muevan dentro de una identidad quizás un poco más cis heteronormada, y bueno, digo aquí, la verdad, cada quien, pues, ¿no? O sea, no es una crítica, pero justo mi respuesta va en ese tenor, o sea, que yo creo que hay quienes vamos a encontrarnos también allí en esta lucha y hay quienes no. Entonces, pues, yo creo que de momento o de entrada, sí, la I debe seguir dentro de esta alianza, de esta gran alianza, ¿no? Que es el movimiento LGBTIQ+. Eh, pero bueno, creo que como todos los demás movimientos, mutuamente escuchándonos y reconociéndonos, ¿no? Muy importante esta parte. Y pues cerramos con Odette para este programa de hoy dedicado a Brújula Intersexual y hablar de esta I que necesita resonar más. Adelante, Elizabeth. Bueno, quiero tomar dos temas, una parte del libro y otro tema que no hemos tocado, pero bueno, ahí viene una de las preguntas. Bueno, voy a hacerlo más rápido. Sí, yo pienso que el libro los va a ayudar bastante a las personas en el futuro. Obviamente ahí debemos que hacerle más promoción para que sea conocido el libro. O sea, no nada más se quede el conocimiento en unos cuantos, sino en la mayoría. Y realmente es su trabajo que muchas de las personas que participaron lo hicieron con el corazón, ¿no? Entonces, eso cuenta mucho, eso tiene mucho peso. Ahora, bueno, yo estaba viendo algunas preguntas y Mayra preguntó si ya habíamos, bueno, Brújula había hecho sobre contenido para la educación sexual. Yo había entendido que sí Y se si hizo estaba, y si estaban los libros de texto, si sabían ustedes, y están los libros de texto. no, lo que sí sé es que se hizo un manual. Y me acuerdo de eso porque se mandó a hacer unas ilustraciones hoy, igual para educar pues, a los jóvenes sobre el tema de intersexualidad. Pero según yo tengo entendido, no estaba en los libros de texto, nada más tengo entendido que ya hay material. Y pues, bueno, eso sería todo. Gracias. Y Alejandro, para cerrar, Sí, insistir en que la gente y tenemos derecho a visibilizarnos, a tener una atención médica integral, empática y adecuada, porque justamente una de las grandes violencias, aparte de la social, de la familiar, en muchos casos, el principal enemigo ha sido los médicos. No, aquí no los voy a poner en lenguaje inclusivo, los médicos. Entonces, insistir que una de las causas, de las banderas, de las formas de lucha debe ser, tenemos derecho a visibilizarnos y a tener una atención médica integral, empática y adecuada. Así quisiera cerrar. gracias. Y está poniéndome Frida aquí que pueden consultar el folleto de intersexualidad en las escuelas, que está ahí en la página de Brújula, porque tienen unos materiales fabulosos. Dense la vuelta, de verdad que sí hay de todo, no solo los testimonios, sino también estos materiales que además ahora por ir, pues yo tengo la oportunidad de tenerlos unos impresos, pero la buena noticia es que ustedes pueden descargar. Entonces, acá los vamos a pegar en el Facebook de Musas, para que además de estar viendo este programa Identitaria, sigan las actividades de las Musas, de todo lo que hacemos en el año. Y pues un gustazo que hayan estado hoy aquí, Alejandro Juárez, Elizabeth Huerta, Frida Flores, Hanna hoy, de Brújula Intersexual. Felicidades por su aniversario, por sus primeros 10 años, porque sí, la verdad, aquí hay que decir, esto tiene que perdurar y que siga creciendo, pues es una maravilla todo lo que se ha logrado y que decían además mucho
contenidos en español, porque sí necesitamos en este idioma, no solo las traducciones, sino estos nuevos contenidos ya creados por ustedes, pues sigan con ello y con mucho más. Judith, pues muchas gracias también. Gracias, Paul, gracias. Ya en el área de comentarios de esta transmisión están los libros que han comentado. Gracias, Hanna, por compartirlo, por compartirnoslo. Y bueno, pues a leer, a aprender mucho más, porque sí, realmente muchas veces, pues, como ustedes comentan, información como esta, pues no está tan públicamente visto como debiera de ser. Muchas gracias por participar en esta entrevista. Elizabeth, Frida, Hanna, Alejandro, Paul. Ya, Gracias a ya, todos Gracias, ustedes. muchas gracias Muchas igual gracias. por invitarnos. Muchas gracias. Gracias, Paul. Gracias, Judith. y bueno, pues ya Gracias, compañeros. gracias a quienes nos miran y escuchan, porque esto también se va a ir a la versión de audio. Y los lunes son de Identivarias. No se pierdan siempre este programa. Está a las 7 de la noche en vivo por el Facebook de Musas de Metal, Grupo de Mujeres Gay. También nos pueden escuchar en el Facebook de Violeta Radio. Los jueves a las 12 del día estamos en el 106.1 de FM en Violeta, la radio feminista de acá de la Ciudad de México, y también pueden buscarla en internet si no están en Ciudad de México, busquen Violeta Radio para que escuchen no solo Identivaria, sino un montón de programas ahí diferentes. Y pues ya nos vamos, nos encontramos aquí el siguiente lunes. Muchos abrazos y pues que se la pasen muy bien en sus eventos de Día de Muertos. Que les Hasta quede la muy bien sus, próxima. sus Gracias. ofrendas. Bye. Bye.